Buenas tardes a todos, o buenos días, según donde se esté. El día de hoy, pues, voy a comentar brevemente un curso, yo diría altamente recomendable para gente que, digamos, obviamente está iniciando en ciberseguridad o está trabajando en un rol más defensivo y no ha tenido como, digamos, la experiencia o no experiencia, sino también la facilidad de acceso a un recurso que le dé mayor base o conocimiento en cuanto a temas de ransomware. Y como tal, pues vengo a comentar un curso de esta plataforma que como tal tiene varias cosas a nivel de contenido. O sea, estos son los cursos. Los medios que hay aquí, pues son un precio obviamente más elevado, pero obviamente seguramente tengan eh, otras, digamos, particularidades o ejercicios y temario, obviamente. En cada curso, pues, como tal, tiene una breve descripción. En general, te da un resumen bastante básico para que lo comprenda todo el mundo y ya a continuación un temario que es el que, como tal, se va a mostrar dentro del curso. La parte más introductoria, puedo deciros que yo ya he determinado y es básicamente dar un pequeño feedback y ya que no he encontrado referencias. Yo cuando busqué este curso y bueno, es por si alguno se estaba pensando llegar a obtenerlo, pues que tenga un poco las bases de lo que va a aprender. A nivel de introducción, pues sí es cierto que da bastante historia o un poco te da el contexto de cómo están los grupos de ransomware más, digamos, hablados o más referentes dentro de este sector. Y principalmente se centra en este caso en el curso en concreto con Conti, que tiene, digamos, una metodología de trabajo, un modus operandi bastante, digamos, actualizado, es de los más actuales, no es tampoco de los más antiguos en cuanto a, mm, a tipos de ataques que se han llevado a cabo y las técnicas que emplea, pues tampoco son muy ajenas a las que tienen actualmente otros, que están totalmente en activo. Y bueno, tienes también otro temario de ataques y contramedidas. Esto es muy importante porque al final en el día a día de la área defensiva, pues va a basarse un poco en que tengas muy bien las bases técnicas y informativas, pues a la hora de transmitir X información, pues sí es cierto que da unas pequeñas pautas a seguir en cuanto a detección de ransomware o generalmente los principales vectores de ataque que se pueden llevar a cabo a partir de un ransomware y la infección, qué objetivos llega a tener principalmente. Em, También las principales vías de acceso inicial, algunos probablemente sean más vía RDP o mediante Samba. También te indica un poco que el- los que ya han llevado hace unos años a cabo unos ataques, pues principalmente no fue por solamente puertos RDP expuestos ni fuerza bruta, sino que también algo tan sencillo como no haber actualizado el protocolo Samba a una versión más, bueno, cualquiera posterior a la versión 1, pues obviamente los que no habían dejado inhabilitado la versión 1, pues daba pie a que utilizasen un exploit que es muy conocido, el cual también te da, digamos, las fechas no la funcionalidad no creo que lo dé, pero igual puedes encontrar cualquier prueba de concepto y laboratorio en Hackthebox, que es otra plataforma. Y es interesante tenerlo a mano porque ya sabes un poco los puertos y protocolos a los que suelen ir. Formación y concienciación, esto también es importante a la hora de transmitir información porque eh, una vez tú ya tengas esos conocimientos y sepas transmitirlos, pues es cierto que la concienciación es una, uno de los pilares fundamentales para, digamos, mitigar aquellos intentos que se hagan sobre la compañía de ingeniería social. Y la ingeniería social, bueno, es aplicable en llamada, SMS, correo electrónico,
cualquier vía de comunicación que pueda llegar a ser útil para tener un acceso inicial al adversario. Mejor y negocio del malware. Bueno, también cuenta un poco cómo se ha convertido esto, digamos, desde lo más, digamos, hay varios objetivos para llevar a cabo un diseño y desarrollo de malware y tiene en cuenta un poco los inicios, cómo llegó a, digamos, a tener otra finalidad más adelante con su evolución en cuanto a ganar dinero y un objetivo más lucrativo. Y obviamente cómo es que se están lucrando actualmente o qué es lo que se intenta llevar más a cabo eh, actualmente en estos días para obtener unas grandes ganancias en cada empresa. Porque obviamente si digamos, ya explotas un ransomware y has conseguido literalmente todo lo necesario de una compañía encriptando la IP, solicitando un rescate, ¿cómo es que llegan a convertir esto en un negocio? O sea, y obviamente bastante profesional, incluso diría yo bastante más alejado de lo que cómo funcionaría una pequeña pyme si intentase llevar a cabo esto como un negocio, sino trabajan literalmente como una empresa totalmente fiable y cualquiera en la que puedes llegar a trabajar dentro del sector tech. E incluso teniendo departamento de recursos humanos o teniendo su propio equipo comercial, gente que ya se encarga más solamente de desarrollo de módulos o a nivel de programación. Hay bastantes matices y ejercicios bastante interesantes porque ahora lo vamos a comentar a nivel práctico lo que tiene, pero ya lo último es eso, tener unas medidas defensivas, los principales, si es cierto que lo comenta, como tal, lo que se recomienda para llegar a, digamos, mitigar mayormente, no totalmente, nada de seguro 100%, pero sí tener unas pequeñas pautas o índice para tener de cara a un ransomware, por ejemplo, un equipo de respuestas a incidentes, lo que se lleva a llevar a cabo en cuanto a notificación en caso de haber sufrido un ataque, eh, pautas como tener un EDR dentro de la organización para temas de endpoints o equipos en los cuales tenga la compañía, obviamente tener un inventario, que eso también, todo lo que sea agilizar el proceso de identificar una amenaza, el origen y el paciente cero, todo lo que se puede recopilar a nivel de información es bastante útil y cuanto menos tiempo pase, obviamente, eh, digamos, eh, menos tiempo esté ese ransomware desplegado, pues mayor ganancia de tiempo se tendrá para el cliente, o en este caso la empresa que haya sido afectada. Y por último, un pequeño ejercicio que es el que voy a testear ahora brevemente, de cómo sería un ataque de ransomware, pero creo que incluso no he visto tampoco vídeos de cómo se haría un ejercicio similar. Este laboratorio es interesante también, solo que no se hará desde cero a nivel profesional, sino un poco más a nivel de aprendizaje y emulando cómo sería un despliegue de ransomware. Y bueno, en general es el contenido del curso, es bastante interesante y es totalmente recomendable. Ok, cuando entras al curso, pues es cierto que te da una bienvenida, te da un poco el contenido del cual vas a poder tocar de primera mano en cada módulo o en cada lección. Te enseña un poco cómo funciona la Deep Web, la web, o sea, a, digamos, grandes pinceladas porque realmente eh, por tiempo y por las actualizaciones que se va realizando dentro de los nodos de Tor, todo lo que puedas llegar a ver a nivel de enlaces, pues se va totalmente actualizando continuamente y contenido que tal vez no encuentres totalmente como se muestra aquí en las lecciones, pero no significa por ello que esté desactualizado totalmente porque puedes encontrar otras fuentes de las cuales obtener el mismo resultado. Así que esto no es nada malo. Y bueno, por tener curiosidad de cómo se haría o funciona el comportamiento de un ransomware, pues es lo que vamos a ver a continuación. Lección, pues toda la parte de lecciones normalmente tienes un contenido bastante variado. Aquí te dan incluso imágenes de cómo en las primeras versiones de malware, qué tipos de virus hay, la diferencia, si necesitas un anti-malware o un antivirus,
o qué es lo más aconsejable. Em, Después te da un poco la historia de los virus, desde los primeros diseños y sus creadores, y con fechas y todo totalmente masticado a nivel de información. Creo que es bastante legible para cualquier persona que se esté introduciendo dentro de este mundo. Criptografía, pues la importancia dentro de este área del ransomware, que básicamente la parte más teórica. El, Aquí te dan unos ejemplos, el WannaCry en 2017, CryptoLocker en 2013, te dan unas capturas de cómo era su ejecución y qué es lo que te pedían en cuanto a nivel de pago. En general, también te dan una serie de preguntas, también para saber si estás pillando bien el contenido y tener así ese seguimiento. No tienes un profesor, obviamente, que te lo esté dando, pero es cierto que el contenido es bastante gráfico y es totalmente legible, y si no encuentras, digamos, un significado o no encuentras grandes referencias dentro de un contenido, pues siempre tienes otras fuentes o directamente preguntas a ChatGPT y, y tienes la libertad de obviamente tener mayor contexto a la hora de responder las preguntas y de aprender, que es lo principal. Eh, vale, aquí a nivel de laboratorios prácticos, pues es cierto que también te dan un tiempo límite o una serie de pistas en caso de que no hayas usado y las hayas usado, pues básicamente para que llegues a la misma respuesta. En este caso, pues te- esto ya te lo preguntan también en base al contenido que has ido dando a nivel teórico. Y eso te da un ejercicio un poco práctico de lo que ha podido ser, eh, digamos, una situación, un contexto. Dentro del ejercicio, pues el contexto suele ser bastante realista o lo más cercano posible a la realidad. Y así te dan básicamente un token en el cual que es básicamente tu respuesta, qué formato tiene que tener para básicamente seguir ese objetivo de capturar la bandera o estilo CTF, todavía es como que lo mantienen para que puedas básicamente ganar, dar el ejercicio por completo y seguir con el siguiente módulo. Puedes ir avanzando, saltándote módulos, eso también es otra facilidad, no es necesario que termines uno o no y otro sí. Realmente todo es accesible, pero tener esa forma lineal de aprendizaje, pues es cierto que da pie a que puedas finalizar cada módulo con éxito. Em, bueno, medidas de protección, toda la parte esta es más práctica, digo, es más teórica. Ah, sí, todo esto es contenido. Pero ahora no nos vamos a centrar tanto en contenido porque sería básicamente más de 30 minutos. Hay ejercicios como este. Ah, no, este es la parte teórica del ejercicio. Yo considero que este es el más difícil, pero por el formato del token o de lo que te exigen aquí para que puedas, digamos, dar por completo el ejercicio. Te da un contexto, te dice que un cliente ha sufrido un ataque por ransomware y el ransomware se llama Quantum. Es un ransomware que ha estado en activo y es importante las fechas que, digamos, haya estado en activo. Desde la Deep Web, desde cualquier repositorio de GitHub, puedes encontrar puntos también interesantes que te dan, eh, para, digamos, tener los enlaces más útiles a la hora de resolver este ejercicio y saber que si ese grupo está en activo o no, a qué clientes han atacado en X fecha. Luego, en base a la fecha, puedes investigar, eh, con esta dirección qué empresa o entidad ha sufrido ese ciberataque por el ransomware. Y bueno, exige un formato de token, que esta es la parte que yo considero más complicada porque sí tiene bastantes condiciones y bueno, realmente creo que aquí se puede ver que yo lo he completado en 3 días, pero puedes tardar más perfectamente. Nadie te va a cerrar el ejercicio, así que cualquiera se puede sentir libre de completarlo. Y aquí, bueno, aquí lo hice un poco en base a, bueno, esto sería un pequeño índice o una pequeña pista.
Esta no es la empresa, obviamente, que ha sido atacada, pero lo puse como ejemplo. Aquí puedes descargarte Tor en una máquina virtual, puedes instalarla, obviamente, sin llegar a dejarla sin internet, porque obviamente tienes que acceder a Tor. Y ahí, pues, hacer bastantes búsquedas y llegar a recopilar información que te pueda llevar a ese, digamos, esa bandera, a esa flag que te exige ejercicio. Y bueno, en este caso ponemos una entidad, por ejemplo, aquí en Ransomwiki Wiki pues es bastante útil, te da la fecha de publicación, la dirección de la entidad que podría haber sido afectada por este ransomware, en este caso es Conti. La víctima, ya tenemos el nombre, pues ese es el que utilizamos como keyword o como palabras clave para encontrar el leak que ha habido de datos o la brecha de datos que ha habido y te dice un poco de lo que va. En este caso eh, lo busqué y no es solo una empresa, sino un grupo de empresas que están especializadas dentro del sector del metal, en construcción y bueno, aquí dice un poco que si ha sido publicado o no, en la fecha de detección. Luego si vas aquí, pues hay otro link que lo considero también útil para encontrar la respuesta. Aquí te dan varios perfiles de grupos de ransomware. Yo diría que es bastante completo. Te da una descripción de cuándo estaban activos, cómo funcionaban un poco, los links que pudiesen estar asociados a ese grupo. Normalmente hay los .onion asociados o los que han utilizado en activo ese grupo, pero como estos. Y te dan capturas de pantalla de lo que se hubiese visto. Esto es un PNG, como se puede ver, de, de básicamente links cuando estuvieran en activo, pues se toman capturas y aquí se subieron para que se sepa un poco qué es lo que se veía en su página oficial donde publicaban los leaks. Bueno, aquí hay una gráfica de la actividad que ha ido desempeñando, post que han hecho según en cada víctima, y también suelen poner capturas, descripción de cada víctima. Aquí en este caso no, pero en otros grupos sí. Y las fechas de la respectiva brecha de datos. Bueno, ahora vamos a explicar el ejercicio más, más interesante. Vale, metiéndote en la mente del malo, vemos que se ha completado. Vale, en este caso es un laboratorio que te dice de probar un ransomware para que sepa tu funcionalidad, cómo se haría desde el lado del mal, obviamente. Y yo creo que es importante tener esa mentalidad de la hora de estar dentro de la defensiva, porque así ya tienes un poco los índices que se suele buscar dentro de un ciberataque. Y puede ser por cualquier auditor o pentester o persona de Red Team, pues también las auditorías se ves un poco de qué índice o qué comando se pueden llegar a ejecutar y la finalidad. Se dice los requisitos del lab, en este caso contamos con Windows, pero se puede desplegar una máquina virtual y testear lo mismo, así que mientras tenga acceso a Internet eh, se puede llegar a completar. Te dice que hay un ransomware y que también obviamente el ransomware ya tiene un antídoto dentro de la máquina víctima, pero lo normal es que tú busques vías como atacante para transferir esas herramientas. Hay varias vías, no voy a poner a explicar cada una, pero aquí ya emula como que ya hemos conseguido como adversarios, en este caso siendo el malo, pues hemos conseguido, digamos, ya acceso inicial, hemos conseguido colar estas herramientas, eh, que es la que vamos a utilizar ahora. Eh, vale, aquí, bueno, aquí te dice lo que haría normalmente un cibercriminal, ejecutaría escaneos con esta herramienta Nmap, que puedes utilizarla para escanear alguna vía de segundo servicio expuesto. Tiene un montón de módulos que me tardaría horas, bueno, horas no, pero sí bastante tiempo en explicar, pero la función es básicamente ver puertos y servicios abiertos. A veces te asocia vulnerabilidades a si un servicio ya ha presentado una vulnerabilidad reportada y el módulo lo ha identificado dentro del escaneo
con una asociación a esa vulnerabilidad eh, y realmente tiene varios tipos de escaneo. Lo más recomendable es no utilizar así como índice los escáneres más fuertes porque obviamente podrías dejar indisponible un servicio que puede que si esté en un entorno en producción puedes dejar digamos grandes pérdidas al cliente. Entonces yo animo a investigarla más en profundidad, es bastante útil, pero en este caso tampoco nos vamos a centrar solamente en su uso, sino que es un poco tener esos índices de lo que haría un criminal o desde alguien que tiene intenciones maliciosas. En este caso, pues nos dice que ya se habría descubierto en la fase de numeración y reconocimiento activo un puerto RDP. Nos dice el puerto. Básicamente el servicio de escritorio remoto que es conectarte a una máquina que no es la tuya, siendo una máquina ajena desde tu ordenador y básicamente es literal como trabajar con tu propio ordenador, pero sin ser tu propio ordenador. Y, y ese sería el objetivo de utilizar ese servicio. Tras una breve investigación, para otras máquinas te percatas que uno de los usuarios es válido. Vale, ya tendríamos un usuario, no es necesario que estemos enumerando y obteniendo una lista de usuarios, posibles usuarios que pudiesen ayudarnos a entrar a esa ruta, sino que ya tenemos un usuario que es 100% un usuario activo de esa máquina. Podemos intentar mediante vía RDP acceso a este dominio en concreto y dice que es básicamente vulnerable a ataques de fuerza bruta, así que podemos utilizar una pequeña lista de contraseñas, que esto se puede llegar a obtener desde múltiples vías siendo adversario. Hay ahora herramientas con IA, puedes crear herramientas que te digan directamente las posibles contraseñas en base a unas palabras clave, nombres en base al nombre de usuario también te puede dar otras contraseñas, pero ya tenemos aquí una pequeña lista de contraseñas posibles candidatas para acceder vía RDP a esa máquina. Entonces, aquí voy a mostrar un pequeño ejemplo de las que ya he ido ejecutando y funcionan, obviamente, que es lo principal para hacer este vídeo. Vale, aquí pequeños ejemplos. Se puede, se tiene que actualizar la máquina, repositorios, herramientas, componentes de servicios, lo que sea, pues se recomienda ejecutar este comando en terminal para básicamente hacer el upgrade o la mejora en caso de que la haya. Creamos una pequeña lista de las posibles contraseñas que pudiésemos llevar a cabo para llevar a cabo este ataque en activo. Aquí hacemos un pequeño ping, pero probablemente tenga un WAF o algo de por medio que lo rechace. Igualmente hay formas de buscarlo, pero igualmente tampoco es el objetivo de este laboratorio. En un inicio no arrancaba con el escáner sobre este puerto. Estos parámetros es para obtener el versionado de un servicio, creo recordar. También, no sé si había una forma de ver VOSE que también te iba indicando durante el escaneo el tiempo de espera y cuánto porcentaje de batería, ¿no? de carga tiene el escaneo. Entonces también podría ser útil utilizar ese parámetro, pero solo con esto ya estaríamos sacando el servicio expuesto en este dominio. Y cuando hacemos el escaneo vemos que hay varios servicios, pero al intentar conectarnos vía FTP pues no nos reporta nada, obviamente no es la vía. También vía web vemos que hay un servicio abierto, tampoco tiene nada. Y bueno, por 443 que es igual vía web pero con SSL. Bueno, el HTTPS más bien. Pues lo mismo, está abierto pero no tiene nada de contenido. Y ya directamente pues tiramos un poco por variar. A ver si funcionaba de nuevo el comando que mencionamos antes que no cargaba. Y aquí ya vemos la versión, que es lo que os dije, con este parámetro se obtiene la versión del servicio que está expuesto. Vemos que el estado está en open, o sea que es básicamente una máquina accesible. No necesito una VPN ni nada de por medio para llegar a esa máquina.
Así que, ah, vale. En otro terminal, pues hay varias herramientas, se puede hacer tanto en Kali como en Windows, pero creo que la vía que ellos habían puesto, como en el ejercicio ponía también, es que se haga desde un Windows, obviamente, y por eso esto no funciona, pero esto es para un poco para vuestra información. Con Hydra pues se puede utilizar varios parámetros para hacer un ataque de fuerza bruta dentro de este protocolo. Y aquí indicamos también el portal que nos hemos averiguado dentro del ejercicio. Y vemos que casualmente no funcionan, no es necesariamente que todas las herramientas funcionen 100%, pero lo normal al hacer un ataque de fuerza bruta se ve algo así. Realmente utilizar una herramienta que se dice de paso, o no me acuerdo cómo se tiene otro nombre, pero bueno, realmente son de estas de fácil uso que incluso si no sabes usarla, no tienen más misterio que buscarla o internet en algún manual o estos walkthroughs de alguna máquina virtual de Hack the Box, o directamente puedes buscar referencias en blogs o foros, o directamente preguntas a ChatGPT y también te lo da. Y, y bueno, es relativamente fácil desempeñar así. Vemos que aquí como tal no encuentra nada, pero eso no significa que no haya una contraseña. Puede que directamente la herramienta esté desactualizada, o a veces hay algo de por medio que no impida llevar a cabo bien el ataque con esta herramienta automatizada. Y incluso buscamos por vía RDP, pero aquí ya directamente descarta esta viabilidad, porque realmente el objetivo del ejercicio, como dije antes, es hacerlo desde Windows. Entonces es tan sencillo como utilizar la aplicación de escritorio remoto, no va a pasar nada. Realmente nos conectamos, nos pide una contraseña. Aquí, a ver, no me acuerdo exactamente cuál era. Lo tengo aquí a mano. A ver. Vale. Digamos que hemos probado la lista de contraseñas y hemos conseguido que una está, digamos, accesible y es viable y está activo con el usuario indicado. Nos conectamos. Vale. Vale, algo así se vería al utilizar un escritorio remoto. Ok, ya estamos dentro de la máquina virtual. Vemos que no usamos licencia, obviamente. Es un laboratorio que lo tienen básicamente para esta clase de pruebas. Tenemos como imágenes de ventas, PDFs, cosas que se encuentran normalmente en ordenadores de una organización. La imagen creo que no carga. A ver. Bueno, y tenemos aquí las herramientas que hemos trasladado. Normalmente utilizas otra ruta, no las pones en el escritorio del usuario, pero aquí, como digo, es un entorno de pruebas. Vale, gráficas de comida, tenemos bastantes PDFs, que es lo normal. Entonces, dentro del ejercicio, pues te dice, ya la pregunta 1 es cómo has accedido, tu contraseña está válida y tal. Ya has probado cada contraseña y has conseguido la contraseña para acceder a la máquina. Ok. Estamos dentro de la máquina. Pues dentro del siguiente paso para completar el ejercicio, pues dice que, que básicamente ejecutemos el ransomware para saber qué extensión, que eso es importante también para recopilar dentro de un reporte, qué extensión es la que hay en los ficheros encriptados que básicamente hay dentro de la ejecución, ¿no? Del ransomware. En este caso este sería el virus que ellos han diseñado. Lo ejecutamos. Tarda un poco, pero en realidad por detrás están corriendo todos los procesos necesarios. Vamos a ver incluso un CMD, pero ahora enseguida desaparece. Vale. Vemos que hemos sido hackeados. Aquí ya está la versión en español, que es lo mismo. Y lo normal es eso, que te ponga un tiempo límite.
que esto se te dice que es una simulación ransomware, que incluso te dice el nombre del ransomware y bueno, básicamente tienes un X número de horas para lograr el rescate. Esto es lo último que se aconseja, obviamente. Si estás sufriendo un ataque de estos en tu organización, pues obviamente es lo último que se haría, ni se barajaría una opción así, porque estarías lucrando y promoviendo, obviamente, a que se siga desempeñando esta clase de ataques. Lo importante es buscar una solución, que las pautas a seguir estén en eso, copias de seguridad o imágenes donde lo tengas cada máquina montada, pues imágenes de las copias de seguridad totalmente actualizadas, no dejarlas por falta de almacenamiento ni nada parecido, sino tener eso a mano y poder hacer la máquina como estaba en su estado antes de la ejecución del ransomware. También, obviamente, saber el plan de incidente de seguridad en caso de tener un incidente parecido, pues tener esa agilidad de tener un procedimiento para aplicable a estos casos. Pero bueno, esto, esto ya lo menciona el curso. Vemos que la extensión, en este caso de todos los ficheros, es de BK. No podemos abrir ningún fichero realmente, porque la extensión no la reconoce ningún programa. Hay un pequeño README, que es lo que suelen dejar los cibercriminales, aparte de la ventana emergente que acabamos de ver antes. Eh, pero bueno, ya hemos ejecutado el ransomware, ya vemos que el ordenador ya es inservible, no podemos hacer casi nada en nuestras aplicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Vale, pues imaginemos que ya siendo el adversario, en este caso el lado malo, pues nos hemos olvidado de borrar copias de seguridad y aparte nos hemos olvidado incluso ver un fichero que sabemos que es bastante importante y hay incluso tarjetas bancarias o una nómina, lo que sea, de gran relevancia a nivel de cibercriminal. Entonces, ¿qué hacemos si hemos ejecutado eh, este, este ransomware? Vale, pues podemos ejecutar la vacuna, que ese programa básicamente es nos pide una clave de desencriptación. La clave lo podemos llegar a obtener desde aquí. A ver, tenemos al usuario, este es el usuario. Aquí tenemos una clave key, nos lo copiamos. Vale, dice que no es correcta, que nos va a encriptar y, y bueno, que probablemente quieras hacer un backup. Y ya vimos que se nos ha desaparecido, eh, ya nos aparece literalmente todo y el antídoto ha funcionado. Pero no siempre significa que un ransomware tenga un antídoto. A veces eso obviamente no te lo dan y se lucran básicamente teniendo el beneficio del pago y ya está, y desaparecen, dejándote el equipo infectado. Así que en el último ejercicio básicamente dice que te has olvidado un fichero que es importante y que básicamente lo revises. Y el fichero en este caso, si mal no recuerdo, tenía un nombre que te lo daba directamente el ejercicio. Eh, a ver, no creo que lo tenía en descargas, creo que era aquí el escritorio. Bueno, vemos que ahora sí cargan los ficheros con total éxito. Y
Creo que ya no lo tiene, pero antes lo ponían aquí directamente. Vale. Eh, el fichero para completarlo probablemente es la máquina que te estén utilizando, que obviamente puede que sea una máquina compartida y se esté restaurando continuamente con imágenes de la misma máquina, porque sería estar aquí el PDF, pero bueno. La finalidad del ejercicio es que testes el ransomware, sepas que hay un antídoto, cómo se ejecutaría un ataque de fuerza bruta, reconocimiento activo y una vez has accedido a la máquina, deshacerte de las copias de seguridad. Aquí no sé si alguien por gracioso ha borrado el PDF, pero bueno, para completar el ejercicio, pero igual si te conectas a medianoche, pues la máquina ya se habrá, digamos, refrescado y le habrán regenerado la imagen en su estado original de la máquina, así que eso sería más o menos el ejercicio y ya con eso finalizaría el laboratorio. Vale, vamos apagando la máquina. Bueno, y en teoría eso sería todo por este ejercicio y por este vídeo, más bien. Así que os animo enormemente a hacer este curso. Realmente es bastante útil. No creo que he visto nada parecido a nivel de contenido teórico y práctico. Y, y realmente eso, animo enormemente a que la gente lo haga si tiene esa posibilidad. Creo que tenía un coste de 99 euros, pero puedes encontrar vales de descuento, etapas de descuento en, por ejemplo, Black Friday y demás que puedes incluso obtener un poco más barato, pero es eso. Realmente creo que tiene un gran valor y espero que a la gente le sirva bastante dentro de su área laboral, así que eso sería todo. Espero que os haya gustado y que tengáis un buen día.